Pues buenas tardes. Esta charla que estaba programada en La Real el 16 de abril, que convinimos Rocío y yo, al final la realidad nos ha puesto en otro lugar y ahora podemos decir que bienvenidos a la Real Sociedad Online. Hoy tenemos el placer, un extraño momento y yo creo que compartirlo de otra forma, pero en definitiva se trata de disfrutar con el libro de Rocío. Rocío hoy nos presenta Hilo, un fotolibro que se centra en la maternidad contemplada como hija y como madre. Después de un trabajo arduo y reflexivo de más de un año, hoy podemos conocer el resultado de este proyecto. Hilo es una autopublicación de Rocío que nace de la necesidad de la búsqueda de cómo entender a una madre y su legado, es decir, la propia experiencia con los roles marcados del deber ser por las pautas culturales, hasta la reflexión de cómo salvar todo esto y buscar nuevos caminos y nuevas formas de entender la maternidad. A través de la reinterpretación del álbum familiar, enfrentadas y mezcladas con imágenes contemporáneas, ha intervenido junto a un color rojo que marca el trabajo como una narración visual y con un hilo físico que va ordiendo la historia entremezclando pasado y presente, ficción y realidad. En palabras de Rocío, con este trabajo ha pretendido abrir interrogantes en torno a la construcción de la maternidad. Con todos vosotros, Rocío Bueno, Hilo, un deshilar para hilar de nuevo. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Enrique. Después de tus palabras, casi ya no hace falta que lo presente yo. No. Muchísimas gracias a todos los que estáis detrás de la pantalla y sobre todo a la Real Sociedad Fotográfica por darme este espacio para compartir con vosotros este trabajo. Bueno, normalmente en otras presentaciones que he hecho lo que hago es llevar el libro físicamente para que se vea. Como aquí no es posible, aunque bueno, aunque tengo aquí un ejemplar, pero no es lo mismo, no se puede tocar, pues he preparado un vídeo que voy a poneroslo ahora al principio mientras cuento en qué consiste el trabajo y luego seguimos. Luego me seguís viendo. Voy a compartir pantalla, a ver si me... Bueno, Hilo es un trabajo fotográfico a modo de búsqueda y reflexión basado en mi experiencia personal, primero como hija y ahora como madre. Y gira en torno a tres cuestiones. Por un lado, la figura de la madre y la construcción de la maternidad en un intento de acercarme a los dilemas y contradicciones, naturalizando los conflictos que implica, ¿no? ser madre. Y en él surgen una serie de preguntas, tales como de qué está hecha una madre, cómo entenderla, dónde buscarla cuando ya no está, de qué está hecha la mirada hacia una madre y cómo la construimos. En realidad son preguntas que me hago yo a mí misma, ¿no? De qué tipo de madre soy, qué ha influido en mi forma de ser o de vivir la maternidad. ¿Soy una buena madre? ¿Qué es ser una buena madre? Yo creo que debajo de una madre vive otra de forma latente que la precedió. Y antes de ella, siglos de mujeres nos han condicionado una forma de ser y de entender la maternidad condicionada pues, por el rol de la buena madre. Copiamos modelos inconscientemente, aun sabiendo que no nos gustan, no nos sirven. Es lo que hemos vivido y muchas veces es lo que la sociedad nos demanda como madres, y la sociedad y nosotras mismas, ¿no? Tiempo completo, pasar como mujer a un segundo plano, pero bueno, ese modelo al final nos acaba generando culpa, rabia, rebeldía, al menos a mí, ¿no? Dudas, conflictos. Yo tuve una madre a la que quise con locura, pero que no logré entender de niña. Estaba llena de contradicciones y ambigüedades que se fueron construyendo en torno a ausencias y silencios que de alguna manera fueron calando en mí y tejiendo mi propia forma de entender y de vivir la maternidad. Que hice mías sus contradicciones y sus silencios. Y como telón de fondo, el trabajo, por un lado, también contempla la memoria y su fragilidad, cómo construimos y reconstruimos constantemente y vamos reescribiendo los relatos pasados basándonos un poco en recuerdos que a su vez están anclados en las emociones. La fotografía construye
o destruye memoria? Esa pregunta me la hicieron un día y ahí la dejo en el aire, ¿no? Yo tengo muy mala memoria y cuando mi madre murió me dio miedo que su imagen se borrara de mi mente, ¿no? Que la esencia de su identidad se desvaneciera en mi memoria, y eso también flota constantemente en el trabajo. Y por otro lado también hay un cuestionamiento del árbol familiar como guardián de esa memoria en su intento de atestiguar lo que ha sido, ¿no? De esa veracidad de la que está o ha estado revestida la fotografía. Y en ese trabajo, un poco como Roland Barthes, yo también me enfrento al álbum familiar buscando reconocer ese rostro desvanecido de una madre y de su esencia, ¿no? Bueno, el trabajo se materializa en un cuerpo de imágenes del álbum familiar intervenidas y también unas imágenes contemporáneas realizadas por mí, muchas de ellas también intervenidas. Se ha cerrado en este libro y ha estado expuesto, bueno, ha sido seleccionado tanto en una de las convocatorias, la convocatoria de este año de galerías en el centro, en la antigua cárcel de mujeres de Segovia, hoy transformado en centro de creación, que es un lugar maravilloso. Exponer un trabajo así sobre la maternidad en una cárcel, en una celda de una cárcel de antiguas mujeres, para mí ha sido como muy simbólico. Y luego también fue seleccionado para la edición de Mujeres Mirando Mujeres de este año, de la mano de Carmen Dalmau, que escribió un texto maravilloso y que luego os voy a leer unos fragmentos de unos párrafos del texto. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla, que si no vais a ver aquí una imagen fija. Ya está. Me veis ahora, ¿no? Voy a hacer un poco un recorrido de cómo surge el trabajo y cuál ha sido el proceso de trabajo, ¿no? Cuál ha sido un poco la evolución. El trabajo cobra cuerpo como idea hace un par de años, al empezar un máster de fotografía en el que me embarqué, pero el germen y la idea llevaba gestándose ya mucho tiempo en mi interior, pues prácticamente desde que soy madre, desde que tengo 2 hijos, uno de 15 años y otra de 8, y desde que están los dos en mi vida siempre he tenido con la maternidad una ambivalencia, ¿no? Y una búsqueda de en qué sitio situarme como madre y, y cómo conservar también un poco esa identidad de mujer o de persona, ¿no? A raíz de la muerte de mi madre hace unos años fue cuando comencé a buscarla y comencé a hacerme preguntas como qué tipo de madre soy, cuánto de ella había en mí. Además, mi hija empezaba a despertar a la vida y también a hacer preguntas, ¿no? Y de alguna manera ella me empezó a hacer de espejo y me conectó con la parte mía, con la niña mía, ¿no? Mi parte niña, y esa incomprensión que yo tenía también hacia la figura de la madre. Y eso ha hecho que me cuestione lo que quiero yo transmitirle a ella, ¿no? Quiero ser consciente de lo que le transmito y dejarle espacio para que ella misma pues, se cuestione y se cuestione, se haga sus preguntas y se construya o encuentre sus respuestas, ¿no? Y construya su propio relato. Fotográficamente, aunque mi forma de trabajar con la imagen ha cambiado mucho desde que empecé, hace ya pues, más o menos 6 años, sin embargo, ya en los primeros trabajos, aunque os voy a enseñar ahora una pequeña muestra de cada uno, ya flotaba, estaba presente la mujer y la maternidad. Entonces voy a compartir pantalla otra vez y a ver esto. Trayecto hasta encontrar el hilo. El primer trabajo que hice se llamaba La soledad del trayecto, que fue publicado además en la colección de hacedores de imágenes de la ANIGIP por Antonio Grael. Me dio la oportunidad de presentarlo, de editarlo allí. Y en este trabajo es un trabajo básicamente de calle. A mí me gusta, aunque hace mucho que no hago fotografía de calle, pero me gusta muchísimo. La echo de menos, ahora más. Y
Y en ese trabajo, que no nació como tal, no nació como trabajo, en el fondo en el principio eran fotos sueltas, pero en un curso que estaba haciendo en Madfoto, que es donde yo empecé a estudiar fotografía, había que hacer una exposición al final de curso y al analizar todas las fotos que había hecho a lo largo del curso me di cuenta que había muchas, muchas personas en estado reflexivo, sobre todo mujeres, ¿no? Que miraban como ausentes hacia adentro, ¿no? Y esta foto me dio muchas claves al revisitarla luego, posteriormente, al cabo de los años. Y fue como un punto de referencia o un anclaje para hacer este trabajo. Luego vino Fragmentos de una relación, que también hice, este ya sí que lo hice conscientemente de lo que quería trabajar o lo que quería fotografiar. Y en él fotografiaba la relación con mi hija. Y no solo desde el punto de vista de la madre, ¿no? Esa madre que tiene esa ambivalencia entre ser una buena madre para su hija y seguir manteniendo su identidad, que no se diluya, que la faceta madre no absorba la identidad como persona, ¿no? Y después de este trabajo vino otro que se llamaba en principio Familia Invisible. No está terminado, no le he puesto otro nombre, pero no sé cómo acabará, porque lo dejé un poco inconcluso, aunque es verdad que se expuso en Madfoto. Ese trabajo lo empecé en un curso que hice con Javier Balonrat, que me explotó la cabeza completamente. Para mí es un gran maestro. Y aquí es donde descubrí el valor que tiene la imagen a nivel sugerir, ¿no? como sugestión. Y aquí es donde me di cuenta que yo necesitaba algo más que la fotografía para expresarme. Entonces empecé a darme la libertad y el permiso de jugar con las fotografías, como quería hacer un trabajo relacionado con la familia y los vínculos y las relaciones que hay entre todas las partes de la familia, esos lazos invisibles, ¿no? Que no se ven, esos vínculos que no vemos. Y aquí utilicé mucho la fotografía de mi álbum familiar combinada con fotografía realizada por mí. Y aquí surgió esta foto. Esta foto es una de las últimas fotos que hice en este trabajo. Bueno, este trabajo lo acabé en un curso con Eva Sala, que es maravillosa también, de movimiento y creación. Y también fue una revelación absoluta el fotografiar desde otro sitio, no desde la mente y los ojos, sino desde otros sentidos, ¿no? Desde el cuerpo en general. Y esta imagen luego ha sido el germen, porque también está en este trabajo, también está en hilo, ha sido como el germen o la foto que ha gatillado el trabajo. Bueno, entre medias hice esta serie que se llama Amnios, y de aquí lo que la traigo porque el rojo me di cuenta que es muy importante en este trabajo y es uno de los hilos conductores, ¿no? Que ahora os cuento. ¿Y cuál fue el proceso? Para buscar a la madre que hay en mí, yo me planteé, al principio me pregunté cómo hacerlo, ¿no? Y en realidad no podía recurrir a ella, porque o sea, para encontrar a la madre que hay en mí necesitaba entender a mi madre, ¿no? Pero no podía recurrir a ella. El problema tampoco fue tal, porque en el fondo yo no estaba buscando a mi madre actual, a la madre de la adulta, sino que yo estaba buscando a la madre de la niña. Entonces recurrí al álbum familiar en su búsqueda, pero ahí solo me encontré con rostros, lugares, familiares, fragmentos inconexos, pero no consigo encontrar esa esencia de ella, ¿no? De qué está hecha esa madre, ¿no? Así que como una niña empiezo a jugar con las fotografías, me dejo llevar por impulsos primarios, las rompo, las rasgo, las junto, las separo, las borro, las pinto, para tratar de completar la imagen con las emociones que me surgen al ver esas imágenes, ¿no? Me doy la libertad y el permiso de desacralizar la fotografía del álbum y también la figura de la madre,
para ver qué hay, ¿no? Qué hay tras esas imágenes. Y parto de esta foto. Luego, en paralelo, me surge también la necesidad de fotografía de paisajes, pero no cualquier paisaje, son paisajes muy orgánicos, medio vacíos, a veces desolados y aislados. Y por otro lado, empiezo a fotografiar también a mi hija. En ocasiones a modo de autorretrato y otras con la mirada puesta en ella y cuestionándome cómo establecer con ella una relación y desde qué lugar, ¿no? Desde qué lugar construir sin asfixiar y sin ser asfixiada yo y sin atar. En realidad le hice muchos retratos, estos son los únicos 2 retratos que quedaron en el trabajo. Y el reto fue dar cohesión a esas 3 tipologías de imágenes, ¿no? Tan diferentes. Y es cuando surge el color rojo y las intervenciones. Y empiezo a intervenir también tanto los paisajes como los retratos de mi hija, porque en el fondo, igual que las fotografías del álbum familiar, para mí están incompletas, ¿no? En el hecho de la intervención es como darle otro sentido, otra vuelta de tuerca a la imagen. Mi relación con la fotografía también ha sido siempre bastante ambivalente, porque la amo, pero a la vez me resulta insuficiente por sí misma muchas veces para expresar determinadas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que inicialmente por eso recurro a las intervenciones, para expandir la capacidad de expresar y ponerla en relación con otros medios plásticos, ¿no? Además de niña, bueno, como todos los niños me imagino, yo desarmaba los juguetes para entender su funcionamiento y en ese trabajo de alguna manera vuelvo a ser esa niña llena de curiosidad que quiere ver qué hay tras las imágenes para entender esos mecanismos y la naturaleza de la mujer que hay en ellas. Trato de llegar a ese mundo de silencios, de cuestiones no contadas que subyacen en las fotos, ¿no? Y a los secretos que hay en sus reversos, que en realidad en sus reversos, cuando uno despega la foto del álbum, lo que se encuentra es esto, ¿no? El pegamento y el papel que hay al despegarlo, pero que tienen mucho simbolismo también, ¿no? Porque de alguna manera son huellas de la persona que las puso ahí, ¿no? Y tienen también su evolución en el tiempo y se impregnan de un color, aunque bueno, el color está potenciado, pero también se impregnan del color del paso del tiempo y de la memoria, ¿no? En el fondo las intervenciones son un puente entre la niña y la adulta, ¿no? A la hora de abordar a la figura de la madre y la relación materno-filial. Y en el gesto de intervenir está la intención esa de conectar el presente de la acción con el pasado que late tras la imagen y de alguna manera volver a ser esa niña que juega para construirse, ¿no? como madre. Y bueno, el trabajo, aunque habla de un tema muy, muy universal, es un trabajo muy autobiográfico porque está basado absolutamente en mi experiencia, pero yo no quería salir en las fotografías. Salgo de pequeña, pero no quería salir mi yo adulto, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese gesto de intervenir es donde estoy yo, ¿no? Es donde está mi huella. Y en esa acción de reinterpretar la imagen, ¿no? Las intervenciones no solo están en las fotografías, también están en el libro. Luego os hablo un poco de las intervenciones que he metido en el libro. Y los paisajes son como son paisajes, una especie de paisajes interiores, son espacios para la reflexión y la creación, ¿no? Un laboratorio interior donde los fragmentos de la memoria se mezclan con las emociones, y donde trato de construir ese relato diferente de una madre sin rostro definido, desde la incertidumbre que implica ser madre, ¿no? A veces también funcionan como contenedores de otras imágenes para completar su significado y otras como metáforas, como en este caso, ¿no? Esa montaña que se transforma en vientre o en un pecho, ¿no? En 2 símbolos de la maternidad. Y en otras ocasiones también son autorretratos, son verdaderos autorretratos. De alguna manera son bosques interiores, montañas que se transforman en vientres, ramas en raíces que no vemos, bueno, todo eso.
Y el rojo, llegamos al rojo. El rojo es uno de los elementos que hace de hilo conductor por todo el trabajo. Pero no es un rojo, no es un rojo cualquiera, es un rojo sangre espesa, un poco hepático, sangre cuando se seca más o menos, ¿no? Es como muy orgánico y muy visceral. El rojo, al igual que la maternidad, es también muy ambivalente. Yo creo que es el color de las madres. Es sangre y fuerza, pero también puede representar herida, dolor, ¿no? incluso muerte. El orgánico también tiene bastante peso en todo el trabajo, porque además no hay duda de que todos nacemos de un vientre y nuestro nacimiento está ligado a la sangre, ¿no? El rojo probablemente es el primer color que no sé si ve, pues parece ser que los recién nacidos no ven, pero sí que lo huelen al nacer y lo impregna todo. Y en cuanto a la estructura del libro, el libro tiene 80 páginas, tiene un tamaño que es un poquito más pequeño. ¿Me veis o no? No sé Sí, si... sí. Tiene un tamaño que es un poquito más pequeño que una 4, porque es similar a los álbumes familiares que tenía mi madre en casa, ¿no? Tiene las tapas duras y la portada está perforada, que fue un follón, el troquel al final acabé haciéndolo yo en casa con una troqueladora de hacer manualidades. Y dentro está el retrato, es un retrato de mi madre, de una madre, ¿no? A modo de camafeo. Y cuando lo abres, bueno, pues está su imagen, una foto de carné. La narrativa o la estructura empieza... Espera, que no avanza. Ahora. La estructura empieza con la madre y acaba con la hija, en una especie de juego de positivo-negativo, ¿no? Tanto en color como realmente en la imagen en positivo y en negativo. La narrativa en realidad es un ir y venir sobre la madre, la hija, la relación entre ambas, los vínculos, sobre mi yo madre y mi yo hija, en una especie de tiempo abstracto que tiene más que ver con el proceso de creación y de reflexión que con el propio tiempo entendido como cronológico, ¿no? Es una estructura rizomática, o sea, sin una jerarquía realmente establecida, ¿no? Es una estructura circular que comienza con la madre, como he dicho, acaba con la hija, que probablemente volverá a ser madre y todo comenzará de nuevo, ¿no? De hecho, se puede también leer al revés. El libro es muy matérico, tiene pequeñas intervenciones, como esta. Bueno, esto en realidad tampoco es que sea una intervención, pero cuando le das la vuelta a esta página, pues cobra otro significado, ¿no? O esta, que no sabía cómo representarlo en pantalla, y bueno, pues se me ocurrió hacerlo así. En realidad estas dos imágenes, que es madre e hija, están en la misma hoja, una por cada lado, en cada página, y alrededor de ambas hay un hilo que las ata a modo de cordón umbilical, ¿no? Espera, a ver si encuentro la página. Y el hilo está cosido, o sea, está hecho, ahí es, ¿no? Entonces el hilo está pasado por los ojos de ella y por los ojos de ella, y el hilo atraviesa la siguiente página y se pierde, o se va a parar a un mar, cielo rojo, que un poco, bueno, representa ese líquido amniótico del que venimos, ¿no? El trabajo no es un trabajo nada explícito, ¿no? Porque para mí esta es otra de las intervenciones que tiene el libro, son dos fotografías en realidad, y cuando uno tira del hilo,
pues aparece la fotografía completa de lo que hay debajo, ¿no? Que es un humo rojo. En realidad esto pues, representa a la niña que está construyéndose y mira hacia el futuro y como referencia tiene un humo rojo nada definido. Como digo, el trabajo no es nada explícito y para mí uno de los poderes que tiene la imagen es precisamente ese, el no completarse, ¿no? El no completarse a sí misma y dejar espacio al espectador para que sea él el que complete la imagen y más bien lanzar preguntas, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es más bien lanzar preguntas para que uno encuentre sus propias respuestas. Aquí cada imagen funciona un poco a modo de metáfora, de historia o de reflexión y a la vez forma parte de esa estructura o de esa historia que quiero contar en ese ir y venir de la relación madre-hija a través de la memoria y de las emociones y de la propia fotografía familiar, ¿no? La lectura y la interpretación de las imágenes es casi siempre muy, muy subjetiva, ¿no? y abierta. Entonces, si a vosotros, a cada uno de vosotros os sugiere algo, algunas de las imágenes que habéis visto y lo queréis compartir, soy toda oídos. Me encanta descubrir nuevos significados en las imágenes. Luego, el título... el título le di 1000 vueltas. Hasta el final, prácticamente el final del trabajo, no encontré un título. De hecho, no es mío. El título se lo debo a Yolanda Domínguez, y que al principio no me entusiasmó mucho, pero luego cobró todo el sentido del mundo. Porque hilo en ese trabajo tiene dos afecciones, ¿no? Uno es el elemento con el que se cose, con el que se remienda un roto, con el que se teje y se sutura una herida, sirve para construir tejido, ¿no? Para darle toda esa estructura a una tela. Sin el hilo no se podría armar la urdimbre, ¿no? Que da cuerpo a la tela. Con el hilo también arreglamos un descosido, pero también ata o sujeta, ¿no? Y con el hilo se puede salir del laberinto del Minotauro, como en la fábula de Ariadna. Pero también el hilo representa esos vínculos o lazos invisibles, ¿no? Esa herencia genética o ancestral que pasa de mujer a mujer. Y luego además, hilo es la primera persona del verbo hilar. Y de alguna manera yo es lo que estoy tratando de hacer en este trabajo, ¿no? Un deshilar para volver a hilar. Y el trabajo está cerrado. De hecho, quise hacer un libro para cerrarlo completamente, porque un libro tiene un principio, tiene un fin, no se puede luego insertar hojas. Bueno, sí se puede, pero no, carece de sentido, ¿no? Y llegó un momento, bueno, además el libro está, no sé si os lo he dicho, está encuadernado a mano con hilo rojo. Bueno, hay unos ejemplares que está con hilo blanco porque el encuadernador, que era además un señor maravilloso, que curiosamente se jubiló con este trabajo. El día que me entregó los 80 ejemplares cerró la tienda de su taller de encuadernación y vivía en la misma calle, casualidades de la vida, porque yo no lo busqué por la calle, sino que me lo recomendaron. Vivía en la misma calle que mi madre. Entonces, que él se jubilara fue también muy, muy, muy significativo. Dije, tengo que cerrarlo, ¿no? Además llegó un momento en que las imágenes ya me invadieron demasiado y empecé a dar vueltas en círculos sobre las mismas ideas y empecé a obsesionarme un poco y decidí que tenía que cerrar. Así que creo que bueno, está completamente cerrado, ¿no? ¿Y qué más contaros? Bueno, conclusiones. El trabajo en realidad no tiene ninguna conclusión. El final es un final abierto, ¿no? Lo que trato de hacer es plantear cuestiones o reflexiones, pero para mí sí que hay una conclusión y es la toma de conciencia de lo poderosa que es la influencia de las madres, ¿no? y de lo que transmitimos aun cuando callamos con los silencios. Y hay una especie de aprendizaje, he logrado entender a mi madre y hay
un aprendizaje, por lo menos para mí, ¿no? Que es la necesidad que tenemos también de naturalizar los conflictos, interiorizar que siempre va a haber conflictos en la maternidad, ¿no? Para poder desprendernos de esa culpa y construir una forma de ser madre compatible con una misma y transmitir a nuestros hijos esos conflictos de una manera natural, porque hay tantas formas de ser madre como posibles hijas en el mundo, ¿no? Y yo creo que con esto os he contado casi todo, no sé si se me habrá olvidado algo. El colofón, perdona, era el texto de Carmen Dalmau, ¿no? El colofón, sí. Ah, bueno, esta imagen, sí, Claro. Esta imagen fue de las últimas que hice. Y esta foto siempre pensé que tenía que meterla, que tenía que estar en el trabajo, que tenía que estar, pero nunca supe qué hacer con ella. Y al final la despegué, ¿no? O sea, la fragmenté en dos y realmente hay una cosa que no os he contado y es en la narrativa, el punto de vista desde el que está hecho, que me lo preguntaron una vez y me quedé pensativa y le di muchas vueltas y dije, el punto de vista del cuento, ¿no? Es desde la visión de madre o desde la visión de hija. Y en realidad esta foto me dio un poco la clave, o sea, es desde los dos puntos. Yo estoy contando desde esa hija, desde el punto de vista de esa niña que intenta comprender a una madre, desde la niña que fue, pero también desde el punto de vista de una madre que quiere construirse de otra forma, sin culpas, ¿no? Naturalizando esos conflictos. Y aquí es donde estoy, de alguna manera, yo, ¿no? En las dos partes, tanto en la parte de niña como en la parte de madre, o sea, ese puente entre todas las madres hemos sido hijas, ¿no? Y ya está. Y el libro acaba con una foto de la hija, que en este caso soy yo, pero puede ser cualquier hija. Les iba a leer unos párrafos del texto que escribió Carmen, que es maravilloso. Bueno, Carmen es que es ella entera maravillosa. Y os leo. Espera, me voy a poner ya, dejo de compartir y me pongo ya aquí con vosotros. Hilo tiene el color rojo de la sangre espesa, una red tejida para trazar conexiones esenciales entre el futuro y el pasado de las vidas de madres e hijas. Existe una antigua leyenda japonesa que enlaza con un hilo rojo invisible que arranca del corazón la arteria ulnar y que une por el meñique a todos aquellos seres destinados a conocerse en algún cruce accidental de los pliegues de su camino vital. Hilo busca entender los mecanismos ocultos que se desencadenan cuando desplazamos nuestras emociones de hijas a nuestras hijas en el empeño de ser madres, uniendo meñique con meñique. Se establece una línea de continuidad en la que copiamos modelos maternos, la mayor parte de las veces de un modo inconsciente, poniendo en marcha engranajes donde se enredan lo aprendido, el instinto, la herencia o la memoria. Intuimos que lo más importante para ser madre no sean los ritos de la fertilidad, sino la voluntad de serlo. Y también que seguimos patrones heredados, cultural y socialmente construidos. Existen tantas maneras de ser madres como hijas posibles, combinaciones infinitas. Todas las hijas tienen o tuvieron una madre, pero no todas las hijas tuvieron otras hijas. Nos marcan tanto las madres ausentes como las buenas madres, las malas, las indiferentes, las frías o las de regazo cálido. Rocío lanza preguntas como dardos. ¿Es equivalente la maternidad de hoy con la de los tiempos de Gea, madre de todas las madres? Ahí lo dejo, a ver qué me contesta. Bueno, yo por lo que estoy viendo en el chat, todo el mundo te felicita. Ha sido una presentación maravillosa. Yo creo que has sabido hilvanar, y nunca mejor dicho, todo el relato con las imágenes que hemos estado viendo. Yo te quería preguntar si para ti esta ha sido una catarsis, porque yo desde padre, pero no es lo mismo que ser madre, nos pillamos en los mismos renuncios de cantidad de cosas que nos han dicho nuestras madres y que tú seguro que le has dicho a tus hijas, ¿no? A tu hija en este caso, ¿no? Hombre, muchísimas, muchísimas.
cuando es inconsciente además y de repente dices, ah, esto me lo decía mi madre y yo lo odiaba, ¿no? Y ¿cuál era tu pregunta? Se me ha olvidado, perdona. Sí, que digo, si te has pillado tú en un renuncio. Sí, no, claro. Que sí ha sido catártico, absolutamente Claro, catártico. De hecho, este trabajo lo he hecho de la mano de una psicóloga. claro. Porque no quería que fuera una terapia, en absoluto, ¿no? Entonces quería que fuera un trabajo que tuviera una entidad más artística que terapéutica, Claro. que ha contribuido a que yo profundizara en un tema que para mí era pues complicado, pues sí, pero y ha sido catártico desde ese punto de vista, pero no terapéutico. ¿Lo ha visto tu hija? Sí, ¿Y sí. qué le parece? ¿Qué dice? Le gusta, bueno, ella tiene 8 años, tampoco entra mucho en la profundidad de Claro. algunas imágenes le choca, pero ella se fija más en, esta era la abuela, esta Pero era la pequeña. ahí queda, ¿no? Ahí queda como álbum familiar renovado, por así decirlo, ¿no? ¿Y por qué me pintas, mamá? Oye, tenemos una pregunta de Bárbara Traver, que está en la lejanía, supongo, que sigue desde Sudamérica, si estaba allí, en la que te pregunta cómo fue el proceso a la hora de llevar a cabo estas ideas. ¡Buf! Pues el proceso fue la verdad es que ha sido, he estado en todo momento súper acompañada porque este trabajo lo desarrollé, es el trabajo de fin de máster y en él me han ayudado muchísimo tanto María Santoyo, la directora del máster, como los 2 tutores, Beatriz y Juan Balbuena. Y creo que sin ellos, sin su apoyo, probablemente me hubiera perdido. También lo vio al principio, bueno, a mitad de camino, Javier Balonrat, y también me aportó muchísimo, ¿no? Sobre todo a esa parte de no perderte en temas, pues eso, muy psicológicos, ¿no? Claro, claro. Y el proceso acompañada de esa manera es maravilloso, porque no, es muy distinto a transitar el desierto Claro, solitario. claro. Entonces, bueno, ha sido y mis compañeros también han aportado muchísimo, o sea, ha sido muy nutritivo el proceso por haberlo realizado dentro del marco de este máster. Bien. Nos hace una pregunta Paloma Pérez, que nos escriba, que perdonar, hemos querido silenciar a todos y hacerlo a través del chat para que no haya un colofón de sonido, que siempre es bastante complicado en el Zoom. Y también es que hay gente que está a través del Facebook, a través de YouTube. Así que si queréis formular alguna pregunta, hacedlo en el chat y yo se la formulo a Rocío. Entonces, ¿te has quedado seca creativamente hablando o estás precisamente con el trabajo de calle? No, o sea, no, tengo 1000 cosas, o sea, de este trabajo han salido muchos hilos, ¿no? De hecho, una de las cosas que empecé a hacer en paralelo, quería salirme un poco de mi visión egocéntrica, ¿no? Y ver qué opinaban otras mujeres, otras madres de esto. Y empecé a hacer entrevistas a madres y tal, pero no me gustaba mucho lo que estaba haciendo porque era como muy documental y bueno, yo creo que tenía que acabar esto, ¿no? Y ahora ese tema lo he retomado y estoy haciendo unos videoretratos a través además de Skype, aprovechando que todos estamos en casa. Y sí que estoy un poco trabajando con eso, ¿no? Con la maternidad, pero ya fuera de mí. O sea, escuchar a otras mujeres. Claro. Y sí que han salido cosas de hilos, o sea, de este trabajo. Los vínculos, me interesa mucho profundizar en los vínculos. La memoria, trabajar la memoria, el recuerdo, que yo creo que es fundamental en esto, ¿no? O sea, lo que es la emoción, el recuerdo, la ternura, el relato per sí, ¿no? Sí, también. Sí, Enrique, te quería comentar que hay una opción que es levantar la mano desde Zoom y entonces le activamos el micrófono.
Bien, pues se lo decimos a Paloma. Hay una opción en participantes Sí, que da la opción de levantar mano. En reacciones hacéis así y, bueno, o bien levantas o das un aplauso también, ¿no? Sí, y entonces Por ya cierto, os un aplauso, abro... luego muy fuerte. Yo os abro... Mira, por ejemplo, Paloma Pérez ya le reinició el audio, que ha pedido entrar, ¿vale? Muchas gracias por darme la voz en vez de la palabra escrita. Es que me resulta un poquito... Hola, Rocío. Hola. Me resultaba un poquito difícil expresar o hacer la pregunta que se me quedó en el tintero el día que yo acudí, que fui a la presentación del libro poco antes de este lío en el que estamos metidos. Y a mí me gustaría saber si ese vínculo que vas buscando todo el rato de tu niña con tu madre y de tu madre con tu niña, hay una intención también de coser y cerrar el círculo, cosiendo la relación de tu madre con tu hija y de tu hija con tu madre. Yo creo que sí, en el fondo hay un más que de mi hija, de mi madre con mi hija, es de madre a hija, ¿no? O sea, mi madre y mi hija yo creo que convivieron 2 años nada más. O sea, desgraciadamente murió antes de que ella fuera muy consciente. De hecho, Laura se acuerda de su abuela porque tiene fotos en su habitación, pero no tiene un recuerdo consciente de ella, ¿no? Entonces, pero sí, el hilo sí a través de las relaciones madre-hija, 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 ¿no? Porque al final todo va un poco en cascada y las madres vamos transmitiendo a nuestras hijas y nuestras hijas transmitirán a las suyas y las suyas tal. Entonces, sí, es un poco un coser desde atrás, primero descoser para luego ir cosiendo hacia adelante, ¿no? Y seguir, y que ella tenga las herramientas sobre todo para ver que si su madre de repente tenía unas ambivalencias, unas contradicciones, que era normal, ¿sabes? Que es que que no era una cosa rara. O sea, a mí me parecía rarísima mi madre, la quería muchísimo, pero yo de repente había cosas que decía, pues, esta mujer, ¿por qué haces? ¿Sabes? O sea, no comprendía. Claro. Y bueno, pues sí, coso. Trato de coser. Bien, gracias. A ti. Venga, animaros, más preguntas, que no se queden en el tintero. Bueno, está mi padre por ahí también, lo acabo de ver. Me imagino que han visto la opción de levantar mano. Así yo lo veo y les abro el micrófono. Es curioso lo que tú decías de la relación de Agnios con el color rojo. Claro que el color rojo es emoción, es la sangre como tal, pero en tu caso lo has unido como la forma de unir el pasado y el presente, creo yo, en este trabajo, ¿no? Sí, el rojo, efectivamente, bueno, el rojo más, yo creo que el rojo es más la parte orgánica, ¿no? La parte de la maternidad como tal, ¿no? Sí, y del dolor, y de la parte emocional, ¿no? También, la orgánica y la emocional. La unión del pasado con el presente, para mí, está más en ese gesto de intervenir, ¿no? Porque al final, de alguna manera, el gesto está en el presente, ¿no? Esa acción está en el presente y reescribe o reinterpreta esa fotografía del pasado, ¿no? Entonces es como traer la imagen al presente a través del gesto de hacer algo con ella, ¿no? De manipularla. Nadie levanta la mano. Podemos hacer activar todos los micros, sí, como queráis. Mira, Tejidos desde Chile, Mari Carmen Córdoba. Ay, qué linda. Sí, Hoy con más aprendizaje desde las distintas miradas, sacando con amor los hilos de la madeja, nos hacemos libres para experimentar lo que sí queremos. Qué bonito. Qué bonita, ella es muy linda. Sí. Ella es muy, muy linda. Ella tiene un hilo, ella tiene uno de los libros. Ah, mira. Bárbara ya está en España, ¿eh? Nos dice. Sí, lo sé. Ah, mira. Lo sé. Bueno, Marta ha pedido la Bárbara palabra. tiene un trabajazo con su madre impresionante. Qué bien. Sí. Ya tuvimos oportunidad. Pero de llorar.
¿Qué decía Marta? ¿Quería hablar? Sí, Marta ha pedido la palabra. Marta, no se te escucha. No, le falla el micrófono. El micrófono. Escríbelo si quieres en el chat y te lo pongo yo. No se te escucha. Marta, si nos oyes, tienes una opción de una llamada convencional, si quieres entrar con audio. Si no, activo todos y así, ¿vale? Venga. Ahora sí me oís. Ahora sí. Ahora sí. Vale, es que no me dejaba, intentaba reactivarlo yo desde la opción particular mía, vamos, y Sí. tal, me dice que el hospedador no me dejaba y no sé qué. Rocío, quería preguntarte una cosa. Tú has comentado, que bueno, yo sé que estás hablando de maternidad de madre a madre, ¿no? Y de madre a hija, digamos, de abuela a madre y de madre a hija. Has comentado que tienes un hijo, bueno, entiendo que tienes un hijo varón, que el mayor es chico, ¿no? Entonces, ya sé que has hablado, ya te digo, desde el punto de vista femenino, digamos, ¿no? Pero ¿puedes aportar algo de lo que te transmite tu hijo o de lo que tú sientes hacia tu hijo varón? No sé si me entiendes, que como lo has enfocado todo desde el punto de vista... Te entiendo perfectamente, de hecho... Es que yo tengo 2 varones, entonces esto es... por una parte me da esa envidia, entre comillas, de decir, joder, ¿cómo se transmite de madre a hija algo que yo no puedo hacer a hija? Digo, pero a hijo también tiene que haber otro vínculo, ¿no? De alguna manera. Esto es otro trabajazo, ¿eh? Sí. Bueno, pregunta cortita. Otro libro. De hecho, en la presentación que hice en Más Foto, hubo un amigo que me preguntó, entonces, si no hubieras tenido una hija, ¿no hubieras hecho este trabajo? Le dije, pues sí, probablemente sí, porque al final todo nace de una insatisfacción, ¿no? De algo que te genera pues ansiedad o frustración, ¿no? Y probablemente lo hubiera hecho, pero desde otro punto de vista, ¿no? Porque yo hablo de mi experiencia, en el fondo no puedo hablar de lo que no conozco. Entonces, sí, lo hubiera hecho desde el punto de vista de qué es lo que le estamos transmitiendo las mujeres, que también somos una energía tremenda para ellos. Entonces, con mi hijo, pues no es que sea el gran olvidado de esta historia, en absoluto. Él también me ha gatillado muchas cosas y muchas emociones de las que están ahí, ¿no? Pero de lo que yo quería hablar era de la relación madre-hija, ¿no? Porque al final esa hija puede que vuelva a ser madre, ¿no? Y del conflicto, entre comillas, que yo he tenido con mi madre. Entonces, con mi padre, que le estoy viendo que está ahí, pues he tenido otro tipo de conflictos de los que hablaré en otro libro. No, pero no, o sea, no es que... No sé si te he contestado o no te he contestado, me he ido por otros lados. Sí, hombre, más o menos. Yo lo que quería saber, bueno, que imaginaba que tu hijo no era el apartado ni un olvidado, sino que como lo has enfocado eso desde el punto de vista femenino de madre a madre y de madre a hija, o de abuela a madre y de madre a hija, que tu hijo de alguna manera indirectamente también te ha influido en tus decisiones o en tu maternidad, claro. Es lo que quería saber, que me imaginaba que no le habías olvidado, vamos, solamente era preguntarte un poco cómo le habías tenido en cuenta, aunque no estaba enfocado. Por supuesto, lo que pasa a que él no me hace de espejo tanto claro, como ella, ¿no? Claro, eso sí. Ella, además, me hace muchas preguntas que me hacen reflexionar de verdad en torno a eso, a la relación que tengo con ella, a cómo ella me ve, ¿no? Y cómo veía yo a mi madre. Eso con él no me pasa. Entonces, claro. Es más sencilla la relación con mi hijo que con mi hija. No sé si me estaban escuchando. Los adoro a los dos, pero la relación es diferente, ¿no? Es diferente. Vale, muchas gracias. Es interesante también eso, ¿qué les transmitimos a ellos? Claro, es un poco. Nosotras, ellos, los padres. Gracias, Rocío. Bueno, puedo hablar brevísimo. Bueno, Miguel,
José Miguel. Ya lo he escrito por ahí, pero en fin, excelente tu obra, Rocío, y bravo por tu interés en tratar de entender y recordar a tu madre. La presentación me ha gustado mucho, magnífica, has tocado todos los temas que están en el libro y sobre todo que están en tu cabeza. Y por lo tanto mi enhorabuena y mi beso enorme para ti y que tengas no solo este éxito, perdón, no solo este éxito, sino muchos éxitos en tu vida. Además, otra cosa añadiré, y es que tu libro fotográfico, digamos, tiene mucho de pintura, es decir, en eso te pareces a tu padre un poquito. Nada más. Besos grandes, Rocío. A mi padre, que es él, ¿eh? Por eso. Están todos los audios abiertos si alguien quiere participar. No obstante, Mar nos pide que si queda tiempo, que si podemos volver a ver el trabajo. Yo creo que sin ningún problema. El libro, sí, pongo el vídeo otra vez ahora si queréis, o ahora o cuando terminemos, lo que queráis. Cuando terminemos, si hay alguna pregunta más, que la gente se anime. En vivo y en directo. Alguien se ha quedado sin preguntar por Facebook, pero no nos ha formulado la pregunta, con lo cual no te la podemos mandar. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Quería preguntarle a Rocío el vínculo de ese trabajo con el anterior, con el de la familia invisible. Bueno, el vínculo es la madre es el origen es el capítulo 1 o el capítulo 0 del de la familia. Ahí nació todo. Ahí nació todo y creció contigo, además. Y ahí hay unas fotos que es el germen realmente de este trabajo, que es... Puedo compartir pantalla, a ver si la localizo. ¿Dónde? Aquí. Esta foto es el origen de este trabajo, y esta foto viene de ese trabajo de la familia invisible que movimos. Feliz. O sea que tiene mucha... Déjala ahí sin apuro nada. Tiene mucha relación. Es como el capítulo anterior a este, pero desarrollado después. O sea, me di cuenta que en ese trabajo que lo que realmente yo estaba buscando no era entender a la familia, que también, sino entender a la madre de la familia. Esa era mi duda. Dejo de compartir. Mamá. Bueno, hay alguien que ha metido a su hijo también en la transmisión. Bueno, es que claro, los niños están aquí pegados. Ahí está, los niños son ahora mismo los habitantes reales de las casas y los dueños. Bueno, pues si quieres... Si no tenéis más preguntas o comentarios... Silenciamos el micro y volvemos a poner otra vez el vídeo, casi mejor. ¿El vídeo? ¿Sí? Claro, antes te damos un aplauso, no sea que después la gente se vaya. A vosotros. Maravilloso. Venga. Comparto. A ver, compartir pantalla. ¿La veis, no? Sí, perfecto. Vale. Bueno, como se puede hablar a la vez, si alguien de repente quiere hacer alguna observación, alguna pregunta o algo, que la haga, ¿no?
Bueno, las guardas del libro es la fotografía que os he enseñado antes del revés, o sea, la del pegamento, ¿no? Esa es la que forma las dos guardas de la portada y de la contraportada. Esa es la página que os he contado antes que estaba cosida, con el hilo alrededor de la madre y la hija. Mi foto fetiche. El hilo rojo de la encuadernación. ¿Puedes cerrar el Alonso? Creo que es el iPhone de Cristina que lo tiene abierto. Esas son las traseras de las fotos. Mar te pregunta si puedes explicar algo más sobre las imágenes. Sí. Esta imagen, bueno, esta os la he contado antes. Esta en el fondo es, bueno, es que va muy rápido. Sí. Esta es una tirita, la tirita que te quitas cuando te sacan sangre, ¿no? Del brazo. Y me planteé ponerla de verdad. De hecho, hay 2 o 3 ejemplares que la tienen de verdad. Luego decidí quitarlo porque era un poco escatológico, ¿no? Y tiene una foto, o sea, lo que tiene realmente es una foto, no la tirita, que de hecho no lleva sangre. Los ejemplares que están con la tirita no es sangre real, pero me costó muchísimo dar con un color y con una textura de una pintura que representara bien la sangre cuando se seca en una gasa, ¿no? Y el libro tiene delante y detrás, que os lo puedo leer, que va muy rápido y no lo lee, o sea, no lo podemos leer. Tiene al empezar hay una frase de Haruki Murakami, de un libro que se llama Dance, 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 que dice: no me queda más remedio que ser paciente, deshacer los nudos y volver a conectar cada hilo, recomponer la situación. ¿Por dónde empiezo? Y bueno, luego al final tiene un texto mío, pero que es básicamente lo que ya os he contado. Si queréis lo leo un poco a modo de resumen, ¿no? Tuve una madre a la que no logré entender, estaba llena de ambigüedades y contradicciones que se fueron construyendo en torno a ausencias y silencios. Era una mamá diferente, pero a mí me gustaba casi todo el tiempo. ¿De qué está hecha una madre? ¿Cuál es el espacio entre una madre y una hija? Ella me decía: cuando seas madre lo entenderás. Esa es la típica frase que decimos las madres, ¿no? Cuando seas madre lo entenderás. Y luego no entendemos nada. De pequeña yo solía desarmar mis juguetes para entender su funcionamiento. Y ya está. A los chicos nos decían otra cosa: cuando seas padre comerás huevos. No sé qué significado tenía, pero me imagino que sería que tendrías derecho a comerte los huevos que se comía tu padre. Claro. Ahora, sin embargo, los padres se comen la tortilla en lugar de los huevos, se lo comen los niños, ¿no? Pero es distinto, ¿eh? Es distinto, claro que sí. Tiene que ver una frase con la otra. Claro, claro. No, lo otro es mucho más delegado, ¿no? De dejarte cargado. Sí. Bueno, pues, Cándido, si quieres abres todos los micros y nos despedimos de ella, agradeciendo esta magnífica presentación y, bueno, que esperamos vernos dentro de poco, no lo sé yo, en La Real, y otra vez compartir estos momentos que son tan gratos cuando después, bueno, se termina con un vinito. O se termina con un... Yo me lo voy a tomar ahora, ¿eh? Tengo aquí la copa vacía. Pero... Muy bien. Sí, han estado abiertos los micros. Antes. Pues estupendo. Y agradecer la presencia de tu padre, ¿eh? Que eso es bueno, ¿eh? Sí. Nos apoya la familia, di que sí. Sí. Pues nada. Más gracias a vosotros, ¿eh? Y a ver si efectivamente nos dejan salir pronto y podemos reunirnos. Y a ti por el esfuerzo. Yo creo que ha merecido la pena, ¿eh? Para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Gracias, Rocío. Muchas Muy gracias, bonito, Rocío. muchas gracias, Rocío. Gracias, amiga. Una maravilla. Muchas gracias. Si quieres ver en el chat, Un está... abrazo enorme. Gracias. Besos. Gracias. Gracias. Ah, Bárbara, guapa. Gracias a Cándido por organizar todo esto. A todos vosotros Gracias, por participar. Cándido. Muchas Y a gracias. la Real Sociedad, por supuesto, por ponerlo en marcha. Sí. Bueno, pues nada. Chao, chao. Chicos, pues hasta la siguiente ocasión. Por cierto, se me ha olvidado decirlo, lo comentaremos. La semana que viene tenemos a Ángel Llobet, que nos comentará una novela que creo que a todos nos interesa el título, que es La foto que nunca hice. Y el jueves 21 tenéis una charla también pendiente, así que ya os avisaré. Vale, He podido decirlo antes, pero la gente se ha ido. vale, venga. Venga, pues. Gracias, chao a todos. Gracias, Rocío. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias, Chao. Rocío. Gracias.